Imaginemos un espacio transectado por campos neuronales en expansión. Si el contenido de la experiencia es en sí mismo esta interacción campo-espacio, solo sería necesario contar con un instrumento de extremada sensibilidad y perfección para detectar tal interacción. Por supuesto, algún día tal instrumento se construirá. Quizá sea una supercomputadora de 10ª generación, dotada de transductores hipersensibles, pero por ahora solo contamos con el cerebro humano y este parece ser capaz de detectar cambios asociados con interacciones campo neuronal-espacio. La evidencia, de la cual hablaba antes, proviene precisamente de cerebros humanos entrenados a detectar tales contingencias. El experimento de los psíquicos ingleses se realizó a principios de este siglo. Varios médiums de una sociedad inglesa de estudios en parapsicología decidieron efectuar una experiencia dirigida a demostrar en forma indudable la existencia de la supervivencia consciente después de la muerte corporal. Cada uno de ellos se aprendió un trozo de un poema y en absoluto secreto decidió repetirlo después de la muerte. Se tuvo sumo cuidado para que nadie fuera de los medios comprometidos en el experimento supiera el poema en cuestión y el trozo asignado a cada uno de ellos. Después de varios años, cuando los mediums originales había perecido otros psíquicos en Inglaterra, se dieron a la tarea de recibir mensajes con la intención de combinarlos hasta reconstruir el contenido del poema desconocido. El éxito fue notable. De varias fuentes independientes se detectaron porciones de contenidos que una vez unidos formaron un poema de un autor conocido. Sin embargo, aunque bastante notable y extraordinariamente controlado, quedarse ahí, y su cuerpo lo reclama metafóricamente ya que es demasiado joven para morir. Estas descripciones, aunadas al experimento inglés, hacen probable la realidad de la existencia de la supervivencia consciente después de la muerte. La tercera evidencia proviene de comunicaciones mediumnísticas. En estas, psíquicos talentosos se han puesto en comunicación con existencias exteriorizadas permanentes. Probablemente se traten de existencias exteriorizadas permanentes similares percibidas por una conciencia exteriorizada temporal. En todo caso, la evidencia aquí también está a favor de la supervivencia. La organización del espacio es convergente. Un punto del mismo contiene información concentrada y algoritmizada proveniente de una gran extensión espacial, la cual converge en un punto espacial que, a su vez, forma parte de otra secuencia de convergencia. Una imagen adecuada para visualizar la organización espacial es un cono en el que en su extremo puntiagudo contiene toda la información algoritmizada de su base. Un quantum mínimo de espacio es precisamente un punto del mismo que contiene la mayor información posible en el mínimo espacio. Las dimensiones de cada quantum de espacio son diferentes y se ajustan a la organización convergente cónica del mismo. La organización convergente del espacio hace que el quantum mínimo de espacio, la más pequeña porción de espacio capaz de dar lugar a una imagen retiniana decodificable a percepto, contenga en forma algoritmizada toda la información proveniente del cono de quantums. Esto significa que todos los puntos del espacio que percibimos como transparentes son contenedores de información tan concentrada que su adecuada decodificación sería la posibilidad de percibir el todo del cual provienen. Cada organismo humano se encuentra imbuido y se mueve en el interior de un espacio que en cualquiera de sus puntos contiene la información total. La posibilidad de lograr la total decodificación del espacio en la conciencia es la de reconocer en cada período de conciencia, en cada fragmento infinitesimal de la misma, el todo. Aproximaciones a esta decodificación total son las llamadas instancias de poder psíquico. Al menos así deberían de ser consideradas las capacidades que algunos seres humanos han alcanzado.
capacidades denominadas telepáticas, clarividentes, astrales, etc., no son otra cosa que talentos sensibilizados en este experimento que dejan mucho que desear. Por un lado, y a pesar del secreto mantenido, cualquier telépata suficientemente sensible podría haber detectado el contenido del poema antes de la muerte de los médiums originales. Por otro lado, la azarización en el procedimiento de escoger los trozos del poema quizá no fue adecuada, de tal forma que alguien conociendo la personalidad de cada uno de los médiums podía haber intuido el contenido de algunos trozos. No obstante, estas dos objeciones son de tal sofisticación que también podrían ser puestas en duda. A pesar de esto, si solo se contara con la evidencia de este experimento, nadie consideraría suficientemente comprobada la supervivencia. Veamos pues la segunda evidencia, la cual ha sido tan documentada que parece imposible encontrar en ella arbitrariedad o falseamiento de datos. La evidencia está asociada a casos de exteriorización, que podrían definirse como la independización del contenido consciente de su infraestructura corporal. Los casos son muy variados y sería imposible reproducirlos aquí. Más bien me dedicaré a describir sus componentes comunes. En términos generales, la experiencia de exteriorización no difiere de la sensación de estar en el interior de un mundo perceptual y emocional más que en dos puntos. El primero es que la experiencia se realiza fuera del cuerpo y el segundo es que se acompaña de una sensación de gozo y libertad. Aún se podría añadir un tercer punto, y este es que la conciencia exteriorizada no es percibida por otros y ésta es capaz de atravesar obstáculos materiales, volar o dirigirse a cualquier lugar. Por otro lado, la conciencia exteriorizada sigue percibiendo objetos y oyendo sonidos. Su visión, audición, tacto, olfato permanecen normales. Incluso existe una visión del propio cuerpo. Un ejemplo de una exteriorización típica ayudará a comprender todo lo anterior. Imaginémonos a nosotros mismos reposando en una cama en nuestra casa. A los pocos minutos, una sensación de somnolencia nos invade y poco después, una experiencia de liberación. Nos sentimos como flotando en medio del cuarto. La sensación es tan real que decidimos comprobarla. Abrimos los ojos y al voltear nos damos cuenta que flotamos en medio del cuarto. La realidad de la experiencia es tal que ni siquiera dudamos de nuestra vigilia. No se trata de un sueño y lo sabemos con certeza. Volteamos un poco más y nos fijamos en la cama que antes ocupábamos. Notamos que hay alguien acostado en ella y casi a punto de considerarlo normal, recordamos que nosotros mismos habíamos estado, segundos antes, acostados en esa misma cama. Decidimos acercarnos y no ocurre ningún movimiento claro por nuestra parte. Solo la imagen del rostro del durmiente se amplifica, y al estudiar sus rasgos nos percatamos que es nuestro cuerpo el que miramos. Por un momento nos espantamos y lo único que se nos ocurre es notar la respiración de nuestro cuerpo. En ese instante sentimos una aceleración intensa y en determinado lapso, infinitamente breve, nos encontramos de nuevo dentro del cuerpo. Después de varios intentos logramos movernos. Este es un caso típico de exteriorización. Contiene componentes muy interesantes. En primer lugar, la posibilidad de independizar la conciencia de su infraestructura corporal. En segundo lugar, el hecho de que durante la experiencia se conserve la capacidad de percibir. Y en tercer lugar, la falta relativa de control total de la situación. En cuarto lugar, el hecho de que durante la exteriorización se conserve una actitud emocional placentera y la particularidad del retorno al cuerpo cuando una emoción como el miedo aparece. La exteriorización es una prueba de la independencia entre el cuerpo y la conciencia. En mis términos, es una evidencia indirecta de la existencia del campo neuronal y de la experiencia como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la organización del espacio. Sin embargo, en sí misma no es evidencia de supervivencia después de la muerte. Es posible pensar que la conciencia exteriorizada y la infraestructura corporal permanezcan energéticamente conectadas
y que en el momento de ocurrir una desconexión total por muerte corporal, la conciencia se desvanezca y se convierta en un inerme quantum mínimo de espacio. No obstante, esto es dudoso, por otra evidencia asociada al caso de exteriorización, la de los casos en los cuales una conciencia exteriorizada ha conversado con entidades espaciales permanentes. Así, una descripción típica de estos casos es la siguiente. Una mujer se exterioriza a la mitad de una operación quirúrgica bajo anestesia general. Desde una esquina del quirófano observa a los cirujanos desesperados por volverla a la vida. Se siente inquieta y por más intentos no puede retornar al cuerpo. Se pregunta el por qué desea retornar al cuerpo y se contesta que por sus hijos. Es una sensación doble. Por un lado se encuentra, durante la exteriorización, en un estado de gozo incomparablemente superior a sus emociones habituales, pero sus hijos sufrirán su desaparición. Decide de nuevo regresar, y en ese momento se da cuenta que a sus lados se hallan dos seres. Le dicen que la van a ayudar a regresar y le muestran la existencia, pero solo asequible para quien haya muerto y aceptado. La mujer regresa a su cuerpo y se salva de morir. En otros casos, los encuentros con entidades de existencia exteriorizada, permanente, han ocurrido cuando alguien en exteriorización temporal decide la adecuada decodificación del espacio. Tales capacidades se han considerado esotéricas solo por ignorancia de algunos fundamentales. Se ha dicho que la conexión telepática no puede existir porque no existe una infraestructura energética adecuada para hacer del espacio un canal de comunicación entre cerebros. Se ha mencionado la imposibilidad de que entidades tan diferentes entre sí, como lo son dos cerebros, el espacio que los separa y la materia que se intercala en ese espacio, se comuniquen. La realidad es que todo se encuentra comunicado con todo a través de la activación de la red energética que constituye el continuo espacio-materia. La actividad cerebral contribuye a la red energética por la expansión espacial de campos neuronales. No es cierto que entre dos cerebros activos no exista una conexión física. No es correcto afirmar que en fundamento la actividad cerebral, el espacio y la materia constituyen entidades diferentes e irreductibles una en la otra. Lo cierto es lo opuesto. Entre 2, 3, 4, n cantidad de cerebros activos, existe multitud de conexiones físicas. La organización del espacio cercana a un cerebro activo es diferente a su organización cercana a un cerebro muerto. La actividad de varios cerebros vivos se interconecta en las interacciones de campos neuronales y organización del espacio. Sentimos que no existe un contacto físico de un cerebro activo a otro porque no podemos percibir como sólido a un campo neuronal ni a su interacción con otro. Vemos transparencia de espacio entre dos cerebros de la misma manera en la que vemos esta transparencia en ausencia de cerebros. Entre nosotros y una montaña percibimos espacio transparente, existan o no campos neuronales expandiéndose en este. Puesto que solo somos capaces de decodificar la porción cuántica del espacio que transecta nuestros receptores retinianos e incapaces de percibir en forma simultánea todos los cuantos de espacio, vemos transparencia de espacio en lugar de solidez del mismo. Suponiendo que la capacidad de decodificación simultánea existiera, entonces aceptaríamos que sí existe una comunicación física de cerebro a cerebro, puesto que podríamos ver la organización del espacio y sus cambios. Contamos con un sistema sensorial muy poco desarrollado para la detección de los cambios en la organización del espacio. Estos últimos los percibimos como fuerza gravitatoria, como tiempo, y en el caso más sofisticado como contraste entre opacidad y transparencia. Si la información gravitatoria pudiésemos transformarla en visión, veríamos que entre un objeto opaco y el espacio transparente que lo circunda existe una continuidad. Los objetos aparecerían conectados físicamente unos con los otros y no serían sólidos ocupando un lugar en el espacio, sino diferentes organizaciones de lo mismo.
Un pez en una pecera ve su espacio líquido como transparencia. No detecta la conexión física entre él y cualquiera de sus compañeros. El hombre junto a la pecera sabe que tal conexión existe y la llama agua. El hombre en el mundo ve su espacio energético como transparente. No detecta la conexión física que existe entre él y cualquiera de sus compañeros. Pero esta conexión sería visible para cualquier ser con la capacidad de percepción simultánea de cuántums de espacio. Para este ser hipotético, el hombre sería como el pez en la pecera. Si la organización del espacio es tanto o más compleja que la del cerebro, el ser hipotético de que hablábamos sería el mismo espacio. Probablemente nadie en sus sueños se ha preguntado acerca de la realidad de la vida vigil, por lo menos nadie que conozca. Sin embargo, tal cuestionamiento es absolutamente posible. Aparentemente vivimos dos vidas, aquella que nos relaciona con el mundo durante la vigilia y aquella que experimentamos durante el sueño. Digo aparentemente porque no existe diferencia fundamental entre ambas. Las dos son creaciones nuestras. Actividad similar es la que crea los perceptos y los ensueños. Ambas son comunicaciones con el mundo. Durante el sueño nos comunicamos con entidades externas de la misma forma que durante la vigilia. La única diferencia es el nivel de comunicación que alcanza la conciencia. Durante la vigilia inhibimos la comunicación sin palabras y negamos la existencia de uniones a otro nivel que no sea el que conceptualizamos como físicamente posible. En cambio, durante el sueño, la comunicación es simultánea a varios niveles. Es necesario aclarar lo que quiero decir con niveles. Para ello, analizaré en forma breve la actividad energética que desarrollamos en nuestras interrelaciones con el universo. En primer lugar, somos parte de la organización del espacio. Nuestro cuerpo es una organización energética del continuo espacio-materia. Y en segundo lugar, nuestro campo neuronal altera la organización del mismo continuo del cual nuestro cuerpo forma parte. En tercer lugar, nuestras actividades orgánicas asociadas con la creación de experiencias también alteran la organización del continuo espacio-materia. Cada una de estas alteraciones en la organización del espacio son caminos de comunicación. Hablamos con movimientos corporales, hablamos con vocalizaciones, transmitimos pensamientos y emociones. Esto es lo que denomino diferentes niveles de comunicación. Durante la vigilia nos damos cuenta de un número restringido de estos niveles en comparación con lo que sucede durante el sueño. Durante este último hay una desinhibición que hace posible dejar de bloquear comunicaciones a nivel que durante la vigilia son suprimidos en su acceso a la conciencia. Cuando soñamos que hablamos con alguien, en realidad lo hacemos pero a un nivel puramente energético. Cuando durante la vigilia platicamos con alguien, también nos comunicamos a distintos niveles energéticos, solo que muchos de ellos se encuentran bloqueando el camino a la conciencia. Por supuesto, estos bloqueos vigiles están dados y determinados por un aprendizaje de estructuras. Este último hace categorizar ciertas instancias de comunicación como posibles y otras como absurdas e imposibles. Puesto que son aprendidos, los bloqueos también pueden extinguirse. Un entrenamiento adecuado en extinción de bloqueos vigiles hace que no solo la comunicación vigil a niveles energéticos ocurra, sino también que alcance la conciencia. La finalidad de todo arte es establecer una comunicación con el ser. Muchas cosas se hacen que en el instante no poseen derivación, secuencia o conciencia clara. Sin embargo, todo es parte de un plan maestro. Ningún acto o pensamiento se sustrae de un orden magistral. Cuando se logra ver ese orden al ejecutar una acción, todos los actos que participan de ese orden se aclaran. En ese momento hay un contacto de la conciencia con la conciencia de la conciencia. Tal contacto es lo que generalmente se denomina inspiración. Las improvisaciones musicales
son, en un virtuoso, la transformación del yo en secuencias de sonidos. Un desarrollo emocional y cognitivo sanos ocurren cuando el querer no se bloquea y puede transformarse en acción. Aquello que se constituye en centro consciente es lo que sobrevive a la desaparición corporal. Una existencia exteriorizada permanente no es otra cosa. Querámoslo o no, cuando hablamos con alguien, no solo lo hacemos verbalmente. Simultáneamente con la verbalización existen contactos directos en diferentes niveles o planos existenciales. En raras ocasiones se activa una conexión entre esos planos y la conciencia. Cuando eso ocurre, la sensación es la de comunicación total. Los diferentes planos de comunicación deben ser resultantes directos de interacciones energéticas entre variados campos orgánicos globales y principalmente entre campos neuronales. Las flores son ejemplos extraordinariamente llamativos de organizaciones informacionales capaces de afectar la organización del espacio, la disposición de sus pétalos, la forma tridimensional de sus pistilos y su coloración producen cambios espaciales que pueden ser comprobados por cualquier vidente. Es obvio que las flores que vemos están contenidas en el espacio que decodificamos, pero no, como ya dije, en un solo punto del espacio. Más bien una flor afecta al espacio en todos sus puntos cuánticos y en todas sus direcciones y dimensiones. El verdadero desarrollo aleja de las instancias materiales para convertirse cada vez más en espíritu. Los niños son los que mejor pueden atestiguar este orden de desarrollo. Cada vez más su modo de pensar se aproxima a lo espiritual, y lo que en décadas pasadas solo era alcanzado después de los 30 años, ahora se manifiesta como vida cotidiana en niños de 10. El mundo está lleno de señales que nos avisan de nuestros errores y aciertos. Dejarse guiar por estas señales lleva a un conocimiento más profundo de las leyes del espíritu. Nadie puede vivir una relación humana sana si antes no ha logrado vivir solitario. Vivir solo acompañado de uno mismo, deleitándose con la propia presencia, admirándose del propio pensamiento y de la maravillosa conciencia. Vivir solo, plena y absolutamente lleno de vida. Sin lograr eso nadie puede relacionarse en forma madura, menos aún en una relación amorosa. Sería un fracaso de la conciencia, de la verdadera, de aquella que vive para lograr el máximo de todas las posibilidades humanas. Lo que acontece entre los elementos neuronales y que, extendido y multiplicado millones de veces, da lugar a la conciencia individual, es lo mismo que a otro nivel resulta en la conciencia de la conciencia. Verdaderas sinapsis energéticas forman la base de lo que conocemos como interacciones humanas, y no menos reales son las que contactan de forma de comunicación en un cerebro y el que éste efectúa en el espacio, y que hace aparecer la conciencia y la conciencia de la conciencia. El espacio es la entidad energética más confiable. Su transparencia no es gratuita y su organización se mantiene incólume a pesar de todas las embestidas e intentos por destruirlo. Su estabilidad es magnífica y su perfección máxima. Cuando la sensación de amor existe, todo se ve matizado por ella. No hay nada malo y la creatividad fluye a través de todos los poros del cuerpo. No entender las señales quita la fe. Saber que se tiene una emoción, observándola como a uno mismo, sin querer poseerla o destruirla, tal parece ser el camino de la sanidad en este mundo. La aparición de la conciencia es un suceso cuántico y al mismo tiempo continuo. Deben existir un número suficiente de interacciones neuronales y al mismo tiempo la aparición de un patrón lógico altamente inclusivo para que la conciencia se manifieste. Como un vaso que se llena continuamente de agua hasta que llegando a su máxima capacidad se desborda súbita y aparatosamente. El mismo proceso se observa a otros niveles. Solo se logra divisar un nuevo universo cuando una estructura contenedora
se desborda ocupando una nueva dimensión. El agua sigue saliendo, pero ahora la capacidad del nuevo contenedor es mayor y la estructura que se comienza a formar es mucho más amplia, lo cual equivale, en el campo de la ciencia, a decir que una nueva teoría mucho más generalizada ha aparecido. Las revoluciones científicas, políticas o sociales son lo mismo. Un desbordamiento nuevo rebasa una estructura restringida para empezar a ocupar una más amplia. La aparición fisiológica de la conciencia es exactamente lo mismo, solo que aquí el nuevo espacio que se debe llenar es el todo, el cual sin embargo es solo una parte de otro todo. Un objeto material es percepción simultánea de millones de porciones de espacio, contenidas todas ellas en un quantum mínimo. La transparencia del espacio es la misma concentración cuántica, pero ahora de quantums hipercomplejos, cada uno de ellos conteniendo totalidades. Puesto que no somos capaces de decodificar tal complejidad, vemos transparencia de espacio, igual que en un holograma que da una visión tridimensional de un objeto, estando constituido el holograma por una infinidad de puntos cuánticos, cada uno de ellos conteniendo toda la imagen global. Así, la percepción simultánea de todos los puntos holográficos duplicados da lugar a una nueva totalidad que, al mismo tiempo de contenerlos, avanza en dimensionalidad. En realidad, vemos tridimensionalidad en el holograma, porque cada punto cuántico mínimo del mismo difiere de los demás en el sentido de representar un distinto punto de referencia. La percepción tridimensional del mundo surge por un proceso similar. Lo que estimula la retina son una multitud de quantums mínimos que difieren uno del otro debido a que manifiestan un distinto punto de referencia. Debe entonces distinguirse un quantum retiniano de un quantum mínimo de espacio, aunque se conviertan en lo mismo cuando se les vislumbre con la variable tridimensionalidad incluida. Lo interesante es que cada conciencia humana difiere de otra en un punto enteramente similar, es decir, en ser diferentes puntos de referencia. La palabra recrear es una de las más poderosas fuentes de conocimiento cuando se analizan sus raíces. Cuando se recrea en una escala diminuta un patrón natural, este último es estimulado en su ocurrencia colosal. Recreación es el secreto de cualquier manejo chamánico. Es también la fuente del conocimiento religioso auténtico. Aún los símbolos capaces de recrear una lógica fundamental, pienso en la cruz como representación de una interacción energética, poseen efectos indiscutibles sobre el universo físico y psicológico. Recrear una experiencia es la única forma de entenderla. Vivir como recreación un contenido intuido o visto es la única forma de entender tal contenido. Recreación es similitud a un nivel profundo y es sin lugar a dudas el sino de la verdadera ciencia. Yo creo que la posibilidad de mantenerse en un estado permanente de éxtasis implica vivir una vida que esté de acuerdo con patrones universales. A nivel fenomenológico, esto implica encontrar algo de un poder multidimensional total, es decir, algo que permanezca como verdad independientemente del nivel concreto en el que se argumente su realidad. Definitivamente, ese algo es la consideración de la creación de la experiencia. Si al ver un paisaje o una flor se recuerda que se está creando lo más maravilloso, si al sentir una emoción se le trasciende y se experimenta ésta como contenido específico de una entidad espiritual, nada hará que se abandone el éxtasis. La creación de la experiencia como realidad constante y acompañadora del ser es, como conciencia, el secreto del éxtasis permanente. La experiencia cambia de contenido y carácter de nivel a nivel, pero conserva su carácter de experiencia. Este último carácter, por darse en todos los niveles, debe ser algo común en ellos. Esto último es la formación de un campo energético neuronal
y su interacción con la organización del espacio. El mundo, visto desde un nivel inclusivo cercano a la activación de receptores sensoriales, es más una sopa energética compleja que objetos concretos, los cuales solo aparecen con manejos más inclusivos de la información. El avance en inclusión es una de las características más fundamentales que acompañan la maduración ontogenética. Es el camino de la abstracción y del lenguaje, el acceso a niveles cercanos a la unidad energética del universo. En cambio, es el camino de la mística y la religión. Este acceso pone a disposición de la conciencia inquisitiva los elementos de la Gestalten, que forman la diversidad perceptual, los antecedentes y contenidos del mundo interno que al mismo tiempo son del universo todo. Los mismos patrones y las mismas leyes rigen al mundo de la conciencia y al universo energético. Cuando un contenido vivencial, que siempre se ha considerado gratuito y dado, se pierde, da lugar a una cognición, y esta es la de su creación absoluta. Cuando ese contenido se vuelve a recuperar, ya nunca se le considera de la misma forma que antes. Adquiere el valor de maravilla y se comienza a agradecer su carácter de creación. Cuando un hombre se reconoce como tal y acepta sus limitaciones y su realidad, comienza a vivir. El más profundo conocimiento se alcanza cuando se reconoce con claridad la propia humanidad. Cada uno de nosotros es más que un cuerpo, más que un cerebro y mucho más que cualquier pregunta que pueda plantear. Aún la conciencia que experimentamos es solo un fragmento de la totalidad de uno mismo. Esa totalidad es aquello que sabe. El mundo está interconectado con cada uno de nosotros. Afectamos al mundo y nos vemos afectados por él, pues somos una unidad. Nada de lo que ocurre, en lo que creemos, en nuestro interior, es privado. Todo trae consecuencias y dependiendo de nuestro estado de ser obtenemos respuestas. Una vida realmente plena es aquella para la cual cualquier acto y manifestación es un contacto místico y religioso con Dios. Aquellas gentes que hacen distinciones entre la importancia de una cosa u otra anteponen una estructura rígida y siniestra al verdadero amor. Decir que una ceremonia religiosa es más importante que un baile es de antemano considerarse categorizado en concepciones falsas. Ver una flor, moverse, hablar, orar, todas son actividades que tienen el mismo carácter de actos religiosos. El misterio siempre se reviste de autoridad. Alguien que dice no ser capaz de comprender algo y se somete a la autoridad de otro, pierde en esa acción su autorrespeto y su capacidad de entendimiento. Alguien que categoriza o que dice que no es posible conocer el amor es que nunca lo ha conocido. Existe una sabiduría del cuerpo que cuando se comprende en toda su profundidad asombra por su carácter. No es posible decirlo con toda certeza y con máxima generalidad, pero seguramente una gran proporción de síntomas somáticos y de enfermedades orgánicas son soluciones corporales a problemas, conflictos e incongruencias planteadas y surgidas a niveles que no son propiamente corporales. Las soluciones que el cuerpo encuentra para resolver conflictos cubren un amplio espectro. Conozco al menos un caso extremo que ilustra lo anterior. Se trata de una persona que después de una vida extraordinariamente agitada e inquieta, y no soportando más su hiperactividad, decidió descansar, pero no fue capaz de llevar su decisión a través de un cauce consciente. Culpas demasiado intensas impedían que se relajara. Su cuerpo entonces decidió por su conciencia, confinándolo, tras una parálisis en las piernas, a vivir durante más de 20 años en una silla de ruedas. Este, desde luego, no es un caso excepcional ni único. Desde hace décadas se han descrito casos similares etiquetados bajo diferentes categorías como parálisis histéricas, somatizaciones crónicas, etc. Todos ellos son soluciones corporales ante conflictos que no pueden resolverse conscientemente. Una obra que se inicia sobre todo cuando gira alrededor del fenómeno de conciencia
no puede desviarse, y menos aún dejarse a medias. Con el inicio de la obra se promueve la formación de un patrón global, el cual, al ser desvirtuado desde su cauce lógico, trae consecuencias nefastas para el que así lo tergiversa. Esto es doblemente cierto en el campo de la mística y en las tradiciones esotéricas. De nuevo, existen muchos casos de gente que, habiéndose iniciado en alguna disciplina y después habiéndola abandonado, sufre consecuencias terribles, orgánicas y conscientes. Ha surgido otra vez la inquietud por crear una fuerza antigravitatoria. Si el espacio es una organización energética capaz de ser alterada por la interacción de un campo neuronal, si la gravedad es un cambio en la organización energética del espacio, es concebible alterar tal organización por la actividad cerebral, creando una inversión de la misma. Esto sería el secreto de la levitación. Intuyo que tal acontecimiento podría ocurrir si se creara una técnica de entrenamiento capaz de expandir el tiempo. Cuando no hay categorías de tiempo, esto desaparece. Cuando el verbo muere, solo queda la experiencia de continuo presente. La totalidad de uno mismo tiene tantos puntos de contacto e igualdad simétrica con la totalidad de otros, que no es de extrañarse que no existan accidentes, ni que nada suceda por azar. Patrones que todos formamos determinan nuestros contactos y los acontecimientos que nos afectan. En realidad, todo depende de nuestro concepto de identidad, y este a su vez de las bases de nuestra experiencia. Ahí está el secreto y la comprensión de nuestra relación con el mundo. Pero esto último es solo una forma didáctica de decir las cosas. Nuestra experiencia tiene como base fisiológica el todo. Por tanto, nuestra identidad es el mismo todo. Nos enseñan a identificarnos con un cuerpo, una estructura lógica o aún una sensación de localización material y espacial. Sin embargo, esto solo es una fenomenal ignorancia de nuestra fisiología cerebral, ya que esta es, en su más íntimo nivel, interacción energética con el espacio. Por tanto, la enseñanza de localización corporal es ilusoria y falsa. No nos relacionamos con el mundo, sino más bien somos el mundo.